Muy bien. Perfecto. Muy bien, correcto. Entonces, continuamos con el ejercicio. Si les parece, vamos a empezar manual, ¿no? ¿Sí? Ahí están los conceptos, ¿verdad? Vamos a pasar los datos de la ordinaria, ¿no? Porque pues ahí están los porcentajes para no estar ahí pasándolos. ¿Eh? Los tenemos para que los escribir, ¿verdad? Y el total de los sueldos, ¿verdad? Los tenemos en la parte de la ordinaria en el concentrado de impuestos. ¿Correcto? Después de los cálculos de ISR, aquí están los sueldos anualizados de 115,200. ¿Correcto? Muy bien. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Ese dato ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Del concentrado de impuestos. Y a los porcentajes, pues los sacamos, ya saben, en relación al sueldo. 12%, 11%, 10%, 500 pesos de becas, ¿verdad? Y como es todo el año, pues obviamente multiplicaríamos 500 pesos. Y el fondo de ahorro por 11%. Recuerden que esos 500 están mensuales, por eso los multiplicamos por 2. Ya saben, el sueldo, pues es todo grabado. El premio de asistencia y puntualidad también es todo grabado por regla, ¿verdad? Y los vales de despensa, en este caso, al ser vales, pues estarían exentos, ¿verdad? Y las becas educativas también estarían exentas, previsión social, ¿vale? Y el fondo de ahorro, si no excede el 13%, estaría exento. Los 3 conceptos exentos, los primeros 3 grabados, los siguientes 3 exentos, ¿verdad? La regla. ¿Correcto? Hasta ahí vamos todos bien, chicos. Entonces, bajamos las horas extras, dobles, triples, días de descanso, días festivos, ¿verdad? Ya saben, los sacamos de la nómina extraordinaria de enero y de noviembre. ¿Tienen hasta ahí alguna duda, chicos? ¿No? Okay. Sí. Si son en vales o en especie, siempre están exentos. ¿Vale? Esos son ambivalentes, hay que leer lo que dice. Si son en efectivo, tienen que ser grabados, pero si son en vales o en especies, están exentos. Y en vales ya ha dicho que se entiende que son en monedero electrónico. ¿Verdad? Ya aunque no diga ahí, pues entiende que es en monedero. ¿Correcto? Porque si no es en monedero electrónico, pues sí serían grabados, por supuesto. Y los dieron en papel. Pero ya nadie da en papel en las empresas, obviamente. En el gobierno, sí, porque esas no pagan impuestos y vale todo. ¿De acuerdo? Pasamos pues esos datos, el de enero, ¿verdad? Y el del mes de noviembre que tenemos abajo de las horas extras. ¿Verdad? Recuerden que con que agarren esos dos bien, ya todo les va a quedar completo, ¿verdad? Hasta la prima de mensualidad. Ya nomás copias y pegas y la información se pasa de manera. ¿No? Y nos quedaría PTU prima vacacional legal, son los especiales. Los especiales y tienen su nómina, de hecho está por separado. ¿Sí? Nos bajamos de la ordinaria de las PTU arriba, y la exención. Puede que si van teniendo alguna duda, pues no duden en preguntar. Ya casi lo terminamos. Terminando pues se acaba este apartado de horas extras, festivos de descanso y primas dominicales, ¿verdad? Y abrimos espacio para esta semana, ya saben, veremos liquidación de capital. Ya nos quedarían solo 4 ejercicios de aparte. No, falta la prima vacacional, ¿saben? Y el año. Prima vacacional que está aquí y su exención.
Y el aguinaldo, que de hecho está en la segunda línea. Y ahí quedaría completo el cuadro, ¿verdad? Si les coincide ese total con lo que tenemos. Si les da eso, pues coincidimos con esos resultados. ¿Eh? Muy bien. Tómale una foto. De hecho, ahí está completo, ¿no? Poquitos son más o menos. Creo que acá quiere ver menos. Ahí están todos los conceptos y obviamente ahí está la suma. Que ya saben que el cálculo lo hacemos con el grabado, ¿verdad? El grabado. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? Para esta semana abriremos un nuevo concepto aquí y para la próxima semana abriremos nuevos conceptos. Para que veas. Oh, las reglas van cambiando. Ya no, no, compañera, pues, no va a ir bellísimo. Muy bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Sí. Muy bien, pasamos el ingreso base y obviamente calculamos el ISR con la tabla número 23. Vamos al cálculo con la tabla 23 si les parece adecuado. Pues recuerden que la 23 es la anual para todos los efectos legales. ¿Sí? Esta las empezamos a ver, pero obviamente esta la vamos a seguir viendo, pues prácticamente hasta que termine el semestre, ¿no? Es la anual de todo. Ya saben, el subsidio ese lo sacamos del concentrado de impuestos, ¿verdad? Obviamente no hay tabla de subsidio anual, por supuesto, pero sí aplicamos este subsidio. Es cero, ¿verdad? Pero ya esta semana empezaremos a ver si. En los ejercicios de esta semana veremos. Veamos esto. Empezaremos a ver acreditado y probablemente algo de pagado y el ajuste del subsidio. Le da tratamiento. Lo vemos en provisionales, pero nos faltó verlo en la anual. Todo está calculadamente calculado. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Ya nos quedaría el último paso, ¿verdad? Que es la liquidación anual. Ya saben, prácticamente todos los ejercicios terminan en esta parte, determinando obviamente el ISR neto a cargo o a favor. Más o menos las retenciones por salarios que están obviamente aquí en el concentrado, ¿verdad? Después del sueldo sería el siguiente concepto y ahí sacamos el impuesto a cargo, ¿no? 127 pesitos. Esos 127 pesitos, ¿verdad? Se tienen que pagar a más tardar el 28 de febrero o 29 de febrero, dependiendo de cómo esté el año, ¿verdad? El año siguiente, ahí es donde se pagan las diferencias anuales, ¿vale? Entonces se pagan en los pagos del mes. Se los cobras a los trabajadores en caso de que sean a cargo, o si son a favor, se los tienes que devolver o compensar contra otros saldos. ¿Verdad? Así es la regla. Dudas hasta esta parte. Es el segundo ejercicio, ¿verdad? Pues ya lo pueden subir al aula virtual si ustedes quieren, o después. No se les va a olvidar porque hoy vence, ¿no? Entonces, ay, se me olvidó hoy. En la parte, ¿no? Por cierto, no le van a poner costos predeterminados porque luego sospecho de ustedes, ¿verdad?
Oye, me llega uno de cosas predeterminadas, ¿no? Oye, eso se ve mal aquí en Chile. O en el archivo de costos predeterminados. No es que esté mal, luce mal nada más. ¿No? Solo luce mal. Bien, ¿hasta aquí alguna duda respecto al tema horas extras, descanso y primas dominicales? Igual que estos temas los vamos a ir viendo todavía las dos semanas que nos quedan, ¿no? Ya para hacer el parcial. Entonces, no los abandonamos, seguimos haciéndolos, ¿verdad? Pero pues esta semana, ya saben, toca liquidación de trabajo. Es el tema central de la semana número 4. Y de la semana 5 vamos a ver previsión social y con eso terminaría la parte de sueldos y salarios y comenzaríamos con empresariales inmediatamente. Bien, ¿alguna duda? ¿No? ¿Les parece pues si regresamos a la parte teórica de nuestro curso, verdad? Que posiblemente también la tenemos ahora, es parte del proceso de formación. Ustedes ya han sido capacitados. ¿No? Creo que de esta no sé, no hemos terminado, ¿verdad? Faltaban unas... Estamos en el artículo 93, si ustedes recuerdan las discusiones generales, y hasta donde yo recuerdo, vimos esta, ¿no? La de la entrega de las aportaciones provenientes de la subcuenta de vivienda, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta hablamos de los trabajadores que viven en el sector agropecuario, ¿verdad? Pues tienen casas. ¿Sí? Muy bien, pues si les parece, continuamos con esta parte, la parte dogmática de nuestro curso. ¿Verdad? Es parte importante de lo que hacemos. ¿Sí? ¿Te vamos? En la 11, ¿verdad? Quedamos en la 10, por supuesto, pero la 10 era importante, por eso la repasamos nuevamente, recordar la subcuenta de vivienda, ¿verdad? Hay dos cuentas en la cuenta individual del SAR, hay 3 cuentas, ¿no? Retiro, cesantía de edad avanzada y vejez y vivienda. Cuando un trabajador se jubila, ¿sí? Le tienen que entregar la cuenta de vivienda cuando es de la versión 97 anteriores, que son los que ahorita más se están jubilando, ¿de acuerdo? Entonces, le tienen que entregar en la versión 97, le tienen que entregar la cuenta de vivienda. Bueno, pues esta cuenta de vivienda, el valor, ¿verdad? Está, pues todo es exento. Obviamente, si tuviste crédito del Infonavit, hasta que acabas de pagar, se comienza otra vez a juntar dinero en la cuenta de vivienda, ¿vale? Porque cuando tienes un crédito de Infonavit, todo lo que tengas de vivienda se va destinando al pago de la casa, incluido la parte obrera, que es la que te descuentan, y la parte patronal. Y el resto se va uniendo. Esto está completamente exento a la hora que te dan el retiro correspondiente, ¿de acuerdo? Tener mucho cuidado porque yo no sé por qué a la gente le da mucha tristeza jubilarse. Nos tocó el caso de un papá de un profesor de aquí, conocido mío, que pues ya muy feliz, se jubiló y era tan alegre y todo, ¿verdad? Pasa eso en la vida real, ¿no? ¿Sí? Hoy estaba tan feliz y fue a pedirlo de la cuenta de vivienda y le dijeron, sí señor, firme aquí, y ya firmó y todo, ¿verdad? Y ya se de cuenta que firma y le dijeron en un mes le entregamos el valor, ¿verdad? Pues obviamente era una cantidad importante, no había pedido nunca crédito de Infonavit, más o menos era como 1,5 millones de pesos. Y entonces, pues este señor, con la alegría que le dio, pues que se muere. Se jubiló y se murió. Sí, no, ¿verdad? Es que hay mucha gente que no soporta eso de no hacer nada, ¿no? O sea, oye, en el mes, desde que le digan, porque así se tardan, o sea, no es así como que venga y mañana ya tenemos. Pues no, se hace el sondeo para ver si no tiene otra cuenta, etcétera, esas, ¿no? Todo un proceso que hacen las APOS. Y que se muere. Y habitualmente cuando te mueres antes de hacer eso, pues no hay problema porque tus beneficiarios pueden pasar a cobrar. No hay mucho problema. Sin embargo, como él murió y había solicitado el pago de la cuenta individual, pues ¿qué le dijeron a los beneficiarios? Que venga el que lo pidió. Y obviamente pues ya no podía venir, ¿no? Por obvias razones, no podía presentarse, que había fallecido. Tuvieron que promover un juicio. Sí, tuvieron que promover un juicio para que pudieran entregarle los recursos a los beneficiarios. Digo, es un proceso normal, o sea, si él hubiera muerto antes de que se hubiera hecho la solicitud, es un proceso ordinario, se lo entregan a los beneficiarios que estaban registrados. Sin embargo, como él sí lo solicitó,
puño y letra y firmó la solicitud, pues no se los podían entregar porque evidentemente tenía que asistir la persona. Sin embargo, pues ya había muerto, ¿no? Y tardó como 1 año y medio en desahogarse el juicio para efectos de que les pudieran entregar, porque hasta que el juez dijo que se les podían entregar, fue cuando las afores se les pudieron entregar, porque antes no podían. ¿Mande? No, pues es una lanita, o sea, no sé si había juntado algo de dinero, porque digo, este señor jamás pidió crédito de Infonavit, ¿no? Entonces sí se juntaron, ¿no? ¿Sí? No, y no sé si se enteraron, ¿verdad? Ahí en Guanajuato, ¿no? Es una tierra peligrosa, ¿no? Para la salud. Resulta que un señor llegó y, a ver, con alegría sin igual, pues, pasaron el mes, pasó por el billete, ¿ya? Y dijo, dénmelo en billetes. Y se lo dieron en billetes. No, fíjate que no le faltaban. Simplemente lo mataron porque no les quiso dar la lana. Y entonces, pues, tener cuidado, pues es una lana. Cuando no estás muy acostumbrado a tener feria en tu bolsa, pues no te quieres enloquecer, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, pues fue asaltado y desafortunadamente, es un caso de la vida real, muy triste, pero de la vida real, no era tanto dinero, creo que eran como 300,000 pesos, que recuerden, obviamente esto se basa en el sueldo, ¿no? El que les dije que tenía 1,5 millones, era un doctor del Seguro Social, ganan más o menos bien, ¿no? Otro era un obrero simple, pues, tenía 300,000 pesos, pero aún así es dinero, ¿no? Los bandidos les llaman la atención los 300,000 varos, ¿sí o no? Hasta 10,000, hasta 500, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con esta cuestión de la vivienda, ¿verdad? Es una cuestión importante, pues, digamos, en la vida real, ¿verdad? No te vayas a loco. Fracción 11ª, que esa ya la habíamos platicado, pero faltaba, no la acabamos, ya se nos venía la hora, ¿no? Y creo que es importante platicarla, ¿verdad? Porque a lo mejor, ya les decía a muchos de ustedes, no les va a tocar, pero a sus papás, a sus tíos, etcétera, les empieza a tocar este beneficio, ¿de qué solicitan? ¿No? 11ª, fondos y cajas de ahorro. Fondo de ahorro, fondo y caja de ahorro. ¿Bien algún voluntario para leer, chicos? Sí, no, recuerden que lo vemos ahí, nada más como un resumen, pero pues lo vemos en la ley, ¿no? Fondos, cajas de ahorro. A ver, compañero, por favor. Provenientes de cajas de ahorro. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores con una de deducibilidad del título 2 de esta ley o en su caso del distinto. Muy bien, fondo de ahorro y caja de ahorro, ¿verdad? Son dos conceptos habitualmente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? El fondo de ahorro es la aportación patronal, y la caja de ahorro es la aportación obrera. O sea, es lo que pone el trabajador, es lo que pone. Dice que siempre que reúnan los requisitos establecidos por la ley. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley? Pues hay algunos muy interesantes que deben de cubrir, ¿vale? Requisitos que deben de cubrir. Ustedes ya lo vieron en personas morales, pero lo repasamos aquí porque es parte de nuestros cálculos. De hecho, ya hemos estado viendo este tema, ¿no? El fondo de ahorro. ¿Sí? ¿Sí? No debe exceder el 13%, ¿verdad? Es el límite, ¿no? No exceder 13%. Este valor, o sea, es el límite máximo, ¿vale? La aportación no puede ser mayor, al 1.3 UMAS anuales. A 1.3 UMAS anuales. Multipliquen, ahí viene la UMA anual, por favor, las tablas. Viene la diaria, viene la mensual, viene la anual. Multipliquen la UMA anual por 1.3. Eso es para los que ganan cantidades muy grandes, ¿de acuerdo? Aquí no necesito ninguna, pero es el límite. Son 35,101.08, ¿verdad? Esto por 1.3. Por 1.3. De las tablas, es la UMA anual. Esta es la UMA anual, ¿eh? 1.3 UMAS anuales. Es el límite máximo para la aportación.
¿sí? Del parte del patrón. Porque la parte obrera no tiene como que estas limitantes, ¿de acuerdo? No tiene estas limitantes. Esto es para la aportación patronal. Es la que no debe exceder de 1.3 o más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego debe ser la misma aportación de patrón y trabajador. ¿Vale? Deben aportar el mismo monto, el patrón y el trabajador. O sea, si se va a aportar, por ejemplo, 5%. El 5% patrón, 5%. Luego los trabajadores son acá muy tiros para adelante y dicen, ¿por qué no me puedes contar 100 pesos más? Porque luego se junta una lana y siento mucha alegría en diciembre cuando la reparto. No, no se puede, ¿sí? O sea, debe ser la misma aportación. No puede aportar más el trabajador, ¿de acuerdo? Tiene que ser el valor igual. Porque en materia de seguridad social sí puede aportar más el trabajador y no hay problema. Pero en materia de ISR no es posible esa aplicación. Compañero, si quiere venir a esta cosa, pues venga, si no, no venga, ya le dije que le pongo todas sus asistencias. Pues están más chateando. Lo estoy viendo, pues. Hay que ir al teléfono, compañero. Por eso digo, si no quiere venir, no venga. O sea, pues le pongo las asistencias entonces. No hay ningún problema. No hay ningún problema, compañero. No, o sea, pero es que, mire, ponga aquí su celular. ¿Sí? Póngalo aquí, póngalo. Porque había dicho que no debería de pasar de 1.3. De 1.3 UMAS anuales. Este es el monto en dinero, ¿verdad? Ya. Eso es porque hay gente que tiene sueldos muy grandes, digámonos, el director general de la empresa. ¿Se acuerdan lo que les dije la otra vez? ¿No? ¿Cuánto ganaba el director de ventas de Nissan? $1 millón al mes. Ahora que dijeran, le vamos a aportar el 10% de ahorro. Puede ser, ¿no? Va a ser una lana impresionante, ¿no? El 10% ahí es un monto muy, muy grande. ¿Se va a pasar de 45,000, sí o no? Fácilmente, ¿no? ¿Sí? Pues digo, es a donde llega el monto, ¿no? ¿Sí? Y además era $1 millón de sueldo fijo, más cuando subían las ventas, pues le pagaban un poquito más. Así tiene un límite. No puede pasar de esto, 45,631,40. Si se pasa, todo tiene que ser grabable, ¿de acuerdo? Pues todo. ¿Sí? O sea, no nada más el excedente. Dice, oye, le tocaron 50,000, entonces deben ser como 4,000 grabados. No, van a ser los 50,000 serían grabados, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, tener cuidado porque les digo, esto pasa con los trabajadores que tienen una buena lana. Pues, si tú tienes un sueldo de 4 UMAS, pues no te va a pasar nada. Esto es para los sueldos muy elevados. Por eso tiene este límite, ¿no? En cuanto al valor. ¿De acuerdo? Se debe destinar a préstamos a trabajadores. Préstamos a trabajadores. Destinar a préstamos a trabajadores, o sea, lo que tengas en el fondo y caja de ahorro, debe ser para préstamos a trabajadores y el remanente se debe depositar en valores del gobierno. Del gobierno federal. Se le tiene que entregar en el momento de su retiro el valor total, tanto de la aportación obrera o patronal. De hecho, eso nos lleva al siguiente requisito. Solo se puede retirar una vez al año. Una vez al año. Obviamente, pues en caso de que el trabajador se salga de la empresa, entonces sí se le puede entregar aun cuando pues ya se elabora. Por ejemplo, me doy ahora y yo pido dinero, pero no debe ser para que me cobren los préstamos. No, habitualmente el préstamo, lo normal es que no te presten más de lo que tienes, más el valor de tu liquidación. ¿Vale? Sí, el ahorro es como que una regla, no escrita, pero habitualmente. ¿Sabes decir, oye, me prestas 50,000 pesos del ahorro y dices, pues, tu liquidación es de 10,000, te puedo prestar 10,000, ¿de acuerdo? Eso es para que al momento, por ejemplo, esta gente que se va, pues no pasa nada, le haces tu liquidación y dices, bueno, aquí tienes una deuda, tienes que pagarlo, ¿vale? Pero
El ahorro entonces es la liquidación o es la No, la liquidación es aparte. O sea, digo, oye, no sé, me salgo en mayo, llevo abonado 5,000 pesos al ahorro, yo puse 5,000, y obviamente mi patrón, ¿cuánto debe haber puesto? 5,000, ¿verdad? Y a lo mejor fueron, no sé, 200 pesos de interés. Pues habitualmente te dan los 10,000, los intereses, pues esos no te los dan, porque esos se entregan hasta la liquidación del ahorro, ¿sí? Pero la parte obrera y patronal sí te la entregan cuando te haces la liquidación, ¿de acuerdo? Eso sí, a lo mejor si te hubieras esperado todo el año, hubieras juntado 10,000. No hay problema, ¿no? ¿Sí? Pero como te saliste en el mes de mayo, pues te suman el valor correspondiente hasta ese. Sí. ¿Quiénes son las cosas que Prácticamente todas, ¿sí? Bueno, o sea, empresas bien, ¿no? Hay una empresa que tiene un trabajador. A lo mejor no, ¿verdad? Pero una que tiene ya 10, 12 trabajadores le conviene porque está exento, ¿no? Y además porque no causa seguro social. Entonces, es un doble beneficio para efectos prácticos. Si esto está exento de ISR, si cumple estos requisitos, estas reglas generales, ¿de acuerdo? Son 5 reglas, ¿no? 13%, 1.3 veces la aportación, 1.3 sumas, la misma aportación del patrón y trabajador, pues que se tenía préstamos a trabajadores, o se depositen valores del gobierno federal o valores de renta fija. Lo tienes que depositar en CETES o en tesobonos o bonos. O sea, la diferencia, yo digo, oye, tengo 10,000 pesos de ahorro esta semana. Nada más hubo un préstamo de 500 pesos. Quedan 9,500, ¿cierto? Esos 9,500 se tienen que depositar en valores del gobierno federal, por ejemplo, en CETES, ¿sí? O, en su caso, en valores de renta fija. No se pueden depositar en valores de renta variable. En 1987 resulta que hubo un boom de la bolsa y la bolsa subía. Y entonces algunos fondos de ahorro andaban en la bolsa. Sin embargo, la bolsa de valores bajó de 20,000 unidades a 2,000 unidades en 3 días. ¿Puede pasar eso? Sí, ¿no? Sí, hubo una crisis financiera ahí importante, ¿sí? Y entonces a los del ahorro llegaron y le dijeron, ¿qué crees que perdimos todo? Bueno, pues quedaba el 10%, ¿no? O sea, si tú tenías de ahorro 5,000 pesos, ¿cuánto te iban a dar? 500, ¿no? ¿Sí? Claro, los trabajadores pues no estuvieron muy felices con el asunto, ¿no? Todos perdimos. Y entonces por eso se prohíbe estar en renta variable. ¿Sí? No puedes depositar los valores en renta variable, porque la renta variable es eso, ¿no? Como puedes ganar mucho, también puedes perder todo, ¿de acuerdo? Entonces esa es una cuestión que está prohibida en este tipo de prestación, porque es una prestación a corto plazo, ¿cierto? Es una prestación a muy corto plazo, porque es a un año máximo, ¿no? Máximo, digo, porque si entro ahorita y les van a dar en diciembre, pues ya no es un año, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? 4 meses, ¿no? Entonces 4 meses me van a dar ahorro. Yo acabo de entrar a trabajar, ¿tengo derecho al ahorro, sí o no? Sí, ¿por qué no? Claro. Claro, empieza a correr a partir de ahora, ¿no? Ay, me va a tomar todo el año, ¿no? Claro, desde ahorita hasta diciembre, ¿vale? Entonces, sí tienes derecho, ¿verdad? Pero nada más. Ya el año próximo, que sigo laborando todo el año, pues ahí sí tendré el ahorro completo. Y esa sí es la vez, por ejemplo, si entro ahorita y es que ahí se acaba la posibilidad de retirarlo una vez al año, sí. Una vez al año o cuando te den, o sea, también puede ser cuando te dan tu liquidación en caso de que te salgas. Pero por ejemplo, ya en enero ya tengo otra vez ese año. Ya totalmente empieza en diciembre y empieza, digamos, como el día 10. Entonces alcanza unas semanas de este año, ¿no? A lo mejor alcanza las semanas 49, 50, 51 y vuelve a liquidarse en la 49 del año siguiente. O sea, no, el ahorro es una prestación que aunque se entrega en diciembre, pues comienza y se abre hasta el año siguiente. Y por ejemplo, nosotros nos dan el ahorro en enero. O sea, es una cosa así medio loca, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Sí, no hay una fecha específica. ¿Sí? Puta, sí, Amanda, con cuesta de enero, ¿no? Todo, uy, ay, así como que, oye, qué alegría, ¿no? Porque en diciembre además tenemos el aguinaldo, que ya ven que aquí no está mal, porque aquí tiene 60 días, y entonces dices, pues a todo dar, ¿no? Pues sí, pues es que somos maestros, los maestros somos así, consentidos del profesor, entonces, pues, vale eso. Pues sí, el Señor nos quiere y nos quiere bien, para que vean, ¿no? No nada más a nosotros, a los de primaria, a los de secundaria, a todos.
A todos les dan un buen aguinaldo, o sea, no creo que es una cuestión aquí de, ay, ¿por qué a ustedes? No, pues también pasa eso con otros tipo de maestros, ¿no? Entonces, no es una cosa así como que, ay, no, es porque aquí en la universidad, no. Digo, así habitualmente el Señor los quiere. El Señor nos quiere y nos quiere bien, ¿eh? Bueno, ¿hasta ahí algunas dudas? ¿Del ahorro? Obviamente, como ven, esto no viene aquí, esto viene en personas morales que ustedes ya deben haber visto. Pero para que este tema sí lo repaso, porque yo sé que ya se les olvidó todo, ya lo conocen. Pues sí, no me digan que se acordaban de todo esto. ¿Verdad que no? No. 12. Cuota de seguridad. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los trabajadores. El seguro social obrero, ¿ya? Si lo paga el patrón, es exenta. ¿Sí? Ya ven que hay una parte de la cuota del seguro social que la pagan los trabajadores, ¿cierto? Esa parte, el patrón puede decir, oye, yo ya la pago. Es un acto de bondad. Hay algunas áreas, por ejemplo, el sector textil, donde el contrato ley dice que lo tiene que pagar el patrón, o sea, ahí no es optativo. ¿Sí? Recuerden que un contrato ley pues, sirve para todo el sector. Y entonces, si el contrato ley dice eso, pues lo tiene que absorber la cuota obrera. Y cuando tienes trabajadores que ganan un salario mínimo, el patrón tiene que absorber la cuota obrera. No es opcional, o sea, la tiene que absorber de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque ganas un salario mínimo y no te pueden descontar. O sea, cuando ganas 171.86. ¿De acuerdo? Entonces, esta cuota obrera, pues tiene la ventaja de que está exenta. Desventaja, no es deducible. No es deducible para efectos de fiscal. Está en el 28 y entonces, pues obviamente no se permite la deducibilidad de la cuota obrera, porque esta cuota se le debías de cobrar al trabajador, ¿vale? Y no es deducible nunca, aun cuando estés obligado a tú pagarla, como en el caso de los que ganan un salario mínimo. Y no es opcional, o sea, tú lo tienes que pagar como patrón, ¿de acuerdo? Aún así tienes que ser obligado. Entonces es la parte de la cuota obrera, ¿verdad? Que habitualmente pues se descuentan los trabajadores, salvo en estos casos que decíamos de los que ganan un salario mínimo, ¿verdad? O cuando los contratos pues lo establezcan que tienes que pagarla tú de manera única. Y la única desventaja siempre es que nunca es deducible. Adelante, compañero. Prima de antigüedad e indemnización. Los que tengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones o otros pagos, así como los obtenidos con cargo de la cuenta de seguro o retiro de la cuenta de retiro. Sensatía avanzada y de que prevista en la ley del seguro social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado a cargo de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Limita la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la ley de la pensión universal hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo del área geográfica del cliente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la cuenta de servicio del retiro, de la cuenta de retiro, sensatía de edad avanzada y vejez, o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los profesionales. Toda fracción de más de 6 meses considerará un año completo por el excedente pagará el impuesto en los términos de este. Bueno, de hecho, este es el tema que vamos a tener esta semana, ¿verdad? Entonces, no voy a abundar demasiado porque lo vamos a ver de manera práctica, ¿de acuerdo? Vamos a ver de manera práctica esta semana. Perdón, separación, indemnización, primas de antigüedad, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Se desconectó la pantalla.
Bueno, entonces esto lo que dice es que son 90 UMAS por cada año de servicio o aportación. Nosotros lo que vamos a ver obviamente no es lo del SAR, ¿verdad? ¿Sí? Cuando retiras SAR, cesantía o vejez. Por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les había platicado de mi tía esa que no se podía jubilar porque no daba los 25 años, ¿no? Dice la ley del Seguro Social, ¿verdad? Que cuando no tienes los 25 años, puedes optar por en un solo pago te hagan toda la aportación, o sea, te entreguen el total de la aportación que tengas en la cuenta individual. Entonces, como tenía como 10 años, podía optar que le hagan en un solo pago la entrega de SAR, cesantía y vejez, ¿vale? Lo de vivienda ya lo vimos, ¿no? Ni se lo podían entregar, aunque eso está exento. Lo de retiro, cesantía y vejez, eso sí está grabado el excedente de 90 UMAS por cada año. ¿De? 90 UMAS. 90 UMAS diarias. Por favor, multipliquen 90 UMAS para sacar cuánto es lo que nos toca, ¿no? Por 96.22 por 90, ¿no? Más para sacar el valor. 8,000 ¿qué? Bueno, esto es lo que tienes derecho a aplicar de exención en el caso de que tengas una indemnización por primas de antigüedad, indemnización o separación. Cuando te corren, pues, en términos generales. ¿Sí? Mañana vamos a empezar a ver la práctica de este tema porque es bastante largo. ¿Sí? Vamos a empezar desde el martes para que no sea tiempo de acabar. ¿Sí? Y el que sigue también lo vamos a empezar desde el martes. Son dos conceptos, a ver, son dos conceptos independientes. Este es uno, ¿sí? Este es otro, ¿no? A los dos les aplica la misma exención de 90 UMAS de 8,659.80 por año. ¿Sí? Lo que dice aquí es exento. Esta es la parte exenta. ¿Sí? Si dices, oye, yo tengo 9,000 pesos por crédito de prima de antigüedad un año, entonces, pues la diferencia tendría que ser grabada. ¿De acuerdo? El excedente de los 8,659. Cuando tienen más de 6 meses es un año de servicio adicional. O sea, por ejemplo, yo tengo de antigüedad 12 años con 7 meses. Es más de 6 meses, ¿cierto? Entonces, para el cómputo no se toman 12 años, sino te tomarían 13 años. ¿Vale? Entonces, por eso, toda fracción de más de 6 meses es un año adicional. Oye, tengo 10 años con 2 meses. Eran 10. Sí, se redondea. Pero nada más la parte de la exención, ya veremos las prestaciones laborales, esas van de manera completa. Un año extra. Por eso dice, si son 12 años con 7 meses, son más de 6 meses cuando son 6 meses más un día. ¿De acuerdo? Sí. Lógico. 6 meses, exactamente 6 meses, pues se tomaría el mismo año. Es como un redondeo para los efectos de este cómputo, de este concepto específico, ¿no? Recuerden que este es el tema de esta semana, ¿no? Primas de antigüedad, indemnización y separación. Sí, recuerden que son cosas independientes, o sea, puede ser que te despidan y a la vez te digan, pues voy a sacar mi lana del SAR. Entonces, aplicaría la exención a los dos conceptos, son independientes. Uno lo exenta el patrón, obviamente por la liquidación, y otro lo exentaría la Afore por el retiro, ¿no? Porque recuerden que las Afores son las que tienen lo de retiro si se entienden avanzadas. Y no confundir porque lo de vivienda sí está completamente exento, ¿sí? Ahí no todo está exento, ¿no? Lo que exceda de 8,659.80 tendría que ser grabado, ¿vale? No vamos a andar mucho, lo vamos a ver esta semana de manera práctica, ¿vale? Y de hecho voy a hacer como en los otros un ejercicio pequeño de liquidación y luego haremos el grandote. ¿Se acuerdan que hicimos una así de PTU, no? Eso también está un poco intenso, ¿no? Liquidación de trabajadores. Es una cuestión intensa. Divertida, pues. 14. Gratificación. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, elevado a 30 días. Cuando dichas gratificaciones
internacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario de los trabajadores, en forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días del salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Por cada uno de los conceptos similares, tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente a un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada uno de salario. Bueno, entonces el aguinaldo ya lo hemos practicado, ¿verdad? Hasta el hastío. Pero aquí está el fundamento legal de por qué decimos eso. Ay, el profe lo inventó. No, aquí está, ¿no? Aguinaldo 30 UMAS, prima vacacional IPTU 15 UMAS, ¿no? Prima dominical 1 UMA por cada domingo laboral, ¿verdad? Esa es la regla, ¿verdad?, que nos permite esas exenciones para los efectos de este apartado. Léase, por favor, la 10, la 15, porque está relativa a esta, ¿no? Excedente de los ingresos. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de... Bueno, pues es que eso sí nunca entendí por qué antes venían juntas, ¿no? Pero dijeron, pues vamos a dar más exenciones. ¿Cómo? Y separaron estas, ¿no? ¿Pero se refiere a lo anterior, sí o no? O sea, no nos dieron nada ahí. Oye, por cierto, el presidente trae una idea muy loca, bueno, los diputados de ahí, de los rojos, ¿no? Tienen la idea de quitar las exenciones y tú dices, ya ves que para eso no se estudia, no, eso te sale del corazón. Pues la verdad es que los de salarios no tienen mucho de dónde agarrar, de hecho lo único que tienen de restan son las exenciones. Hombre, ¿cuestan una lana? Sí, más o menos cuestan como unos 40,000 millones de pesos al año, es un dinero. Pero díganme, los asalariados no tienen nada, ¿no? Oye, el aguinaldo, pues sí, son 30 UMAS exentas, ¿verdad? Las pensiones, ya ven que son 15 UMAS exentas, etcétera. Realmente no son muchos conceptos, ¿no? Pues trae la idea loca de quitarlas, pero yo creo que cuando no entiendes nada, pues todo te vale, ¿no? Y no se joda, ¿no? No sé si sea una buena idea quitarle a los trabajadores, pues lo poquitito que tienen, ¿no? En realidad, yo creo que no es buena estrategia. Pero sí traen una idea loca los rojitos estos de darles en la torre a todas las exenciones, porque dicen, es mucho dinero, imagínate, a todo lo que podíamos regalar. El presidente ya ve que quiere regalar todo lo que se pueda, ¿no? Que no sea nada de que a ver cómo vamos a recaudar, no, vamos a regalar. ¿Eh? Porque pues ya vienen las elecciones y obviamente pues ahí quieren regalar más, porque pues, ¿por qué quieres que vote? Por la Claus, ¿no? Entonces, pues quieren que vote por la Claus, y bueno, el presidente, no, quiere que voten por él, pero ya él está decidido que es su galla, ¿no? ¿Sí? Que vamos a tener presidente. Está decidido desde allá, desde el alto jerarca, ¿no? Y entonces, pues, quiere regalar más, y para regalar más, pues tienes que recaudar más. Y se les está ocurriendo que esta es una idea buena. Hombre, pues ahora sí es una buena idea, porque obviamente, pues, si antes te daban exención de 30 UMAS, pues ya no vas a exentar nada, ¿no? Pero no, espero que no, o sea, que al final entiendan que esto como que no es una buena idea, ¿no? Yo creo que, digo, son ya unos cuantos millones de trabajadores eran, ¿no? ¿Cuántos salariados? 45 millones, ¿no? De asalariados. Oye, son votos, al final 45 millones de votos, ¿no? ¿Sí? Que no creo que se pongan muy felices porque antes le exentaban el aguinaldo, la prima vacacional, la PTU, y ahora ya no le van a exentar nada. Bueno, no sé. Es que la gente no la entiende yo a veces, ¿no? ¿Sí? Que nos va a gustar el pavo. No, ya, pero pues, no le hacen, pues se joda, ¿no? Que se joda, vámonos. Bueno, entonces esas dos quedan completas. Ahora sí ya quedó claro de dónde vienen las exenciones que hemos venido aplicando ya en las prácticas. 16. La remuneración es por servicios profesionales subordinados que perciban los extranjeros en los siguientes casos. Inciso A. Los agentes diplomáticos. Inciso B. Los agentes consulares en el ejercicio de sus funciones, en los casos de reciprocidad. Inciso C. Los empleados de embajadas, delegaciones y consulares extranjeros que sean nacionales de los países representados, siempre que exista reciprocidad. Inciso D. Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, cuando representen países extranjeros. Inciso E. Los miembros de delegaciones públicas y humanitarias. Inciso F. Los representantes, funcionarios, empleados de los organismos internacionales con sede o oficina en México,
cuando así lo establezcan los tratados de convenio. Inciso G. Los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, cuando así se prevean en los acuerdos concertados entre México y el país en el que dependan. Bueno, varios casos, ¿verdad? En los cuales los extranjeros, ¿verdad? Esto aplica para salarios, ¿verdad? Salarios y honorarios, ¿vale? Bueno, esto es algunos conceptos. Todo esto se hace por reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Oye, hay un agente diplomático, consular o empleado de embajada, por ejemplo. Ahí en Guadalajara está la embajada de Estados Unidos, ¿cierto? Y ellos no pagan impuestos en México. ¿Por qué no pagan impuestos en México? Bueno, pues la embajada que tiene México en Los Ángeles no paga impuestos sobre la renta, ¿sí? En Estados Unidos. O sea, por eso es reciprocidad. Yo no te cobro impuestos, ¿verdad? Pero tampoco me cobres impuestos a los embajadores que yo tengo en tu país. ¿Normal? Ahí vea. Pero recuerden, hay algunas extensiones de esto, de la cuestión de los embajadores. Por ejemplo, hace algunos años, de repente, pues, mataron a un agente diplomático de Egipto, ¿sí? En su coche. Y los coches los registran ante el Senado, traen unas placas especiales, ¿sí? Y entonces, pues, agarraron al matón y dijeron los de Egipto, pues, mándenlo porque lo vamos a ahorcar, ¿no? Es una regla que tienen ellos allá, ¿no? Y entonces, como lo habían matado en territorio extranjero, que es una extensión el coche del embajador, pues, entonces era su derecho, ¿no? Al final México no lo dejó, no, porque aquí no se aplica la pena capital, ¿no? Pero en Estados Unidos se aplica, ¿no? Sí, en algunos estados se aplica la pena capital y, por ejemplo, en Washington, que es la capital, y obviamente que es donde dependen las embajadas, sí hay pena capital, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que va, no sé, Ovidio Guzmán, que ya tiró para adelante, ¿no? El hijo del Chapo. Y llega ahí a la embajada y mata a unos embajadores ahí en la embajada porque no quisieron dar vista. Puede pasar, ¿no? Espero que no, pero puede pasar. Pues obviamente lo agarrarían los oficiales de la embajada, que son parte del gobierno americano, y lo tendrían que mandar a Washington para que lo juzgaran en Washington. Y lo podrían dar pena capital, ¿verdad? Porque en Estados Unidos sí hay pena capital, ¿vale? Porque ahí estás cometiendo un delito en territorio extranjero, ¿sí? No ha pasado y espero que no pase porque eso sería gravísimo, ¿no? Pero pues así la... Entonces todos estos, ¿no? Agentes diplomáticos, empleados consulares y empleados de embajadas, pues como no pagan el ISR mexicano, ¿verdad? Obviamente pagan el ISR de su país, o sea, sí pagan el ISR de Estados Unidos, ¿no? Le retienen el impuesto como si fuera de Estados Unidos. Y a los mexicanos que están en las embajadas en el mundo, les cobran el ISR mexicano, ¿verdad? Y no les cobran el ISR de los países. En Estados Unidos, pues no le cobrarían el ISR de ese. ¿De acuerdo? Delegaciones oficiales, por ejemplo, no sé, de la ONU. Hay una delegación oficial en México, pues obviamente, pues esa delegación oficial no pagaría impuestos sobre la renta en México, porque la ONU creo que paga en Estados Unidos los impuestos. Comunidades científicas y humanitarias, ¿verdad? La Cruz Roja, por ejemplo, tiene, pues en diversos países, pues delegaciones humanitarias. Aquí no es tanto, porque obviamente aquí no hay tanto bronca, ¿no? Pero imagínate, ahí en la guerra, pues ahí anda la Cruz Roja, ¿no? Recogiendo a los que están muriendo en la guerra, pues esos obviamente pues tienen este tratamiento como si fueran delegaciones científicas y humanitarias, ¿verdad? Porque ellos recogen a los muertos y no se fijan, ¿no? Oye, este ruso no lo recojas, ¿no? Recoge, ¿no? O este es de Ucrania, no lo vas a recoger, ¿no? No lo lleva, ¿no? Y está herido, me refiero, ¿no? Ellos lo hacen de manera generalizada, ¿no? Es como parte. Delegaciones oficiales, por ejemplo, decíamos la ONU tiene una representación oficial en México, ¿verdad? Y entonces esos son delegados oficiales de la ONU, no pagan en México, ¿de acuerdo? Yo tengo una hija de uno de mis colegas, pues que trabajaba ahí en la Ciudad de México, en la ONU, ¿sí? Y de repente le dijeron, váyase a Nueva York, ahí es donde está la sede principal de la ONU, y pues ya se fue, y está en Nueva York, que ella tan alegre y tan feliz, ¿no? Bueno, ahí está. Funciones empleados de organismos internacionales, por ejemplo, ¿qué te gusta? México está afiliado a la OCDE, internacional, pues si hay funcionarios de la OCDE en México, pues obviamente pues no pagarían impuestos porque México es socio de este club de los ricos, ¿no? Y técnicos extranjeros de acuerdo con los acuerdos que haya con los países. Por ejemplo, vamos a traer técnicos extranjeros para explotar petróleo en aguas.
Oye, fíjate ahí los más chingongos de eso, de explotar en aguas profundas, son los brasileños, ¿no? Son los brasileños. Para que te des una idea, tienen unos pozos ahí en Brasil que están a 14 kilómetros de profundidad. Para que te des una idea, porque pienses un poquito. El primer anillo, tenemos aquí, mide como 18 kilómetros, ¿no? Casi completito todo el primer anillo, lo perforaron y ahí, mira, meten petróleo de ahí. Son los meros chivindongos en cuanto a la cuestión. O sea, no pensarías en eso, ¿no? Oye, los brasileños acá con la samba y todo el cotorreo. No, son buenos para sacar petróleo de zonas muy complicadas, ¿no? ¿Sí? No, fíjate, es impresionante, ¿no? Pues ya me llamó la atención. ¿Sí? Entonces, pues imagínate que México trae unos técnicos extranjeros contratados por Pemex para extraer petróleo de aguas profundas. Puede ser, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Por cierto, ¿verdad? En Estados Unidos pues, exploran un montón de agua profunda. Aquí en México no, porque no tenemos tecnología. Ya saben que el petróleo, pues luego corre para allá y corre para acá, ¿no? ¿Sí? O sea, los mantos no están así como que hasta aquí ya va a llegar, ¿no? Los mantos siguen y de repente hay mantos que están en las líneas de donde se divide México con Estados Unidos y nosotros no tenemos tecnología, pero ellos sí, y dicen, pues venga el petróleo, ¿no? ¿No? Y pues, ya, bueno, quieres tú meter ahí tu popote para sacar el petróleo, pues te va a decir, ya se acabó. Ya se lo echaron los gringos, ¿no? ¿Sí? Oye, además no sé si fueron en este año los gringos aumentaron la producción como 3 millones de barriles, nada más en un año, ¿eh? Porque tienen tecnología a rabiar, ¿no? Porque les sobran billetes ahí. Este año ya ven que había problemas porque pues, el petróleo de la Rusia pues, ya no está llegando. Y entonces dijeron así, pues ahorita sacamos de aquí. Acá en el petróleo, que da gusto, ¿no? Para que veas. 15. Bueno, perdón, 17. Es el último que vamos a ver, ¿no? El final de este apartado de... Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, ¿no? No, pues ¿cómo? Vamos a ver, 17. X, U, B, I. No, 18. Eso. Los viáticos, cuando se haya efectivamente erogado el servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con su patrón, circunstancia con los comprobantes fiscales o los. Y bueno, esto ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan? Y que cuando sales de viaje te mandan, ¿verdad? Están exentos cuando son a servicio del patrón. Recordar, solamente puede haber viáticos para dos conceptos, ¿eh? No para todos los casos, solamente pueden ser para trabajadores y para honorarios. Nada más. Pero no es tan indispensable. Ya sabemos si exceden de 2,000, pues sí deben ser erogados. Hay algunos requisitos que ustedes ya debieron de haber visto en algunos morales, ¿verdad? No debieron. ¿Sí? Entonces, tener cuidado, espero que sí lo hayan visto. ¿Eh? Y algunos sí se tienen que pagar con tarjeta. ¿Eh? No es indispensable en el caso de los viáticos, por ejemplo, la gasolina, que también es una parte de los viáticos, puede pagarse en efectivo y ser reducible. Sin embargo, cuando la quieres meter el fisco, si la ven en efectivo, nunca te la acepta. Entonces, tener cuidado. Mejor sí pagarla con tarjeta para evitar estar ahí, pues teniendo broncas cada quincena, ¿no? Porque si no, eso va a ser un lío siempre, ¿no? Ese sería bien, como darles tarjetas. Pues con la tarjeta que tienes de la nómina es suficiente. La tarjeta de débito, porque pues la nómina se la pagas con tarjeta de débito. Entonces ahí le puedes hacer la transferencia de los viáticos y decirle al trabajador, pues con esta paga la gasolina, no le vaya a ocurrir pagarla en efectivo. Y habitualmente el trabajador si le dices, luego sí lo hace, ¿no? Y ya te quitas de la mano. Pues tiene que pedir la factura, obviamente. ¿Sí? Y si tiene que pedir todas las pagos para que sean deducibles, tiene que estar a nombre del patrón. Y ojo, ya decíamos que solo para trabajadores y honorarios. O sea, si el director general no está dado de alta, no puede ser viáticos de la empresa, porque no es trabajador y tampoco es de honorarios. ¿De acuerdo? No es trabajador porque no está dado de alta, ¿verdad? La nómina, y no es de honorarios porque no tiene contrato de prestación de servicios. Y eso cobra importancia, por ejemplo, cuando tienes trabajadores de outsourcing, ¿vale? Así ya no se puede, sí se puede, ¿sí? O sea, por ejemplo, tienes lo de servicio de vigilancia, por ejemplo. Son de outsourcing, ¿no? Y entonces, oye, los voy a mandar a un curso a Guadalajara, donde les van a enseñar a usar armas de fuego.
¿Puede ser importante eso para la salud? En el caso de seguridad. Porque ser para no estar armando el juego, pues sí, porque bueno, si mete un ladrón, ¿verdad? Puede ser que sí sea importante. Entonces dices, oye, esos son de outsourcing, ¿cierto? Porque les paga la empresa de seguridad. No les puedes pagar viáticos, ¿vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues decirle a la de seguridad, ¿sabes qué? Pues me da una cuota adicional y tú les pagas los viáticos, porque ellos están dados de alta en la empresa de seguridad, ¿no? Seguridad privada de Aguascalientes, por ejemplo. Ahí están dados de alta. No son tus trabajadores, ¿cierto? No, no son trabajadores tuyos. Ni son de honorarios tampoco, porque no están en tu, o sea, no dan recibo. Sí, pero el que tiene el contrato es seguridad privada, ¿sí? La empresa. Entonces, tú lo que puedes hacer para poder hacer deducibles esos gastos, si tú quieres que tomen este curso, por ejemplo, pues no hay problema. O sea, lo que tienes que hacer es decirle que la empresa lo pague, ¿verdad? Y tú le pagas una factura adicional por eso. Eso sí lo puedes hacer. Al de servicio de seguridad, ¿vale? Porque si no, no lo puedes hacer deducible, ¿me entiendes? Porque no son trabajadores, ¿sí? Dice, oye, pero están aquí en la empresa. Sí, pero no son trabajadores tuyos, ¿sí? No son tuyos porque son trabajadores de clientes. ¿Están de acuerdo? Entonces, ten cuidado con eso porque luego se te hace fácil y tú quieres pagar las facturas, ¿verdad? De todos estos gastos de capacitación y alistamiento y no es posible. Y por ejemplo, en el caso de los que le das a la tarjeta de tienen que depositarlo a la cuenta de en efectivo, transferencia, como se te haga más fácil, da igual. ¿Sí? Sí, así es. O sea, dices, oye, le di 10,000 pesos, trae facturas por 7,000, tiene que regresar 3,000, ¿no? Ya está. Hace un depósito a favor de la empresa por 3,000. Y si lo hacen efectivo, bien. Si lo hacen transferencia, también está bien. Como quieras, quiero y como te pongas, puedo, ¿no? De las dos formas está correcto. El chiste es que se haga la transferencia, ¿de acuerdo? Si acaso te dijeras, bueno, le doy 10,000, me trae facturas por 7,000, le dije los 3,000, ya que se jodan ahí, que se quede. Esos son viáticos grabados, ¿de acuerdo? Porque no están comprobados con documentación que reúna requisitos. Porque decíamos, ¿no? Que lo iba a las gorditas y las quería meter, ¿no? Y, no. ¿Eh? Sí. A fuerza no entra si yo quisiera porque no se puede, porque no son trabajadores ni honorarios. La ley dice que tienen que ser solo para trabajadores u honorarios, son a los únicos, ¿sí? Dices, oye, tengo el contador que es externo de la empresa y me cobra recibo de honorarios y me dice, oye, ¿me pagas una capacitación en la Ciudad de México porque voy a ir a ver la reforma fiscal? ¿Puede ser? Sí, es deducible porque es de honorarios, ¿verdad? Sí, porque es de honorario, ¿verdad? Y aunque traiga las facturas, y ya ven que luego, por ejemplo, en los hoteles sí le ponen el nombre del huésped, ¿no? Habitualmente. Entonces, claro, pues va a aparecer el nombre del contador. Se puede, eso no habría ningún inconveniente para eso. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, con esto terminamos esto, ¿verdad? Bueno, vámonos pues, con eso terminamos la unidad número 2. No es un ahorro, pues yo que quieres es el 16% de ahorro, pues siempre puede ser valioso para las demás. Vámonos pues a la siguiente presentación. Ya hemos visto algunas cositas de esta, ¿eh? Comenzamos con esto, la unidad número 3, que es la última que vamos a ver para este parcial, que es la de sueldos y salarios en general para prestación de servicio personal subordinado, que lo conocemos simplemente como sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Artículo 94 de la ley. Sueldos y salarios, ¿eh? Ya hemos ido avanzando en esta, ¿verdad? Porque ya hemos ido viendo todas las prácticas, porque pues combinamos teoría y práctica en esta clase, ¿no? Como que parte de la formación, ¿verdad? Vamos un poquito atrasados en la teoría, pero en la práctica vamos a ir que da miedo, ¿no? Entonces, pues obviamente vamos a ver este apartado. Artículo 94, nos vamos... Sí, señorita, está en el número 2, ¿ves? Esta es la unidad 3. ¿Sí? Está en el apartado 2 porque esta ya debía venir desde antes, ¿no? Artículo 94 de los ingresos por la prestación de servicio personal subordinado. Son los sujetos. Así se llama, con que le pongan sueldos y salarios, así se llama el capítulo, ¿no? Así se conoce de manera coloquial. Este es el nombre técnico, ¿no? De los ingresos por salario en general por la prestación de servicio personal subordinado. Vamos a llegar al siguiente capítulo, que es el capítulo 2, obviamente, donde vendrán
los ingresos por la prestación de un servicio personal independiente, ¿sí? Son los honorarios. Pues fíjate cómo se diferencian. Aquí estamos hablando de personal subordinado. Puede haber asimilados a salario. De hecho, ahorita vamos a ver en el 94 que el primer párrafo y fracción primera son los trabajadores verdaderos y de la fracción 2 en adelante son los asimilados a salarios. ¿Qué diferencia hay que unos están asegurados y otros no? Fundamentalmente, ¿sí? O sea, los trabajadores sí tienen seguro social y el resto no tienen seguro social. O sea, No. las ¿Perdón? muchos trabajadores. Muchos trabajadores en general. De hecho, llegas al seguro social y resulta que tiene un chorro de gente que está como asimilada a salario y dices, uy, el que pone el orden pone el desorden, ¿no? O sea, porque debía tener todos asegurados, ¿me entiendes? Bueno, que se jodan. Lo que pasa es que, no sé si les platiqué, pero en el seguro social, la pensión, cuando te pensionas, tienes derecho a cobrar el 1.30%. ¿Sí? Tú ganabas 10,000 pesos, cuando te pensionas te pagan 13,000 pesos. Esa es la vida, ¿no? Es más duro ser pensionado. Yo tenía un conocido, ¿verdad?, que dijo, entonces ya me quiero pensionar de mi edad. No se puede, ¿no? 51 años, no se puede pensionar, ¿cierto? Y entonces dijo, ¿qué puedo hacer para pensionarme? Y había una maquinita ahí que se encargaba de cortar para las cosas, y metió la manita así, y se le cortó hasta que allí. Y entonces sí se pensionó, ¿no? Fíjate qué cosa más sabrosa, ¿no? Oye, le costó un poco de sangre, porque sí, yo no lo hubiera hecho en realidad, pero él estaba decidido a que ya se quería pensionar. Pues un accidente de trabajo, obviamente, ¿verdad? No, pues como que yo lo vi con todas las ganas, ¿no? De jubilarse y, ¿sí? Pues obviamente ya cuando pierdes todo un brazo, se lo cortaste por aquí, ¿eh? Y entonces, pues sí, oye, dice un cachito aquí, no te pensiona, ¿no? Pero eso ya sí cuesta, ¿no? Y se pensiona. ¿Sí? Cosa más maravillosa, ¿no? Bueno, ya podía agarrar la chile con la izquierda, eso sí, porque con la derecha pues ya no había forma, ¿no? Oye, luego te salen unos deditos aquí, no sé si sepan, ¿eh? Sí, con el tiempo. Y unos deditos. O sea, ahora cosas así chiquitas, yo necesito mucho grande. Como que te queda la forma, ¿no? Sí, o sea, para que, oye, pues, ¿no? Puedes agarrar algo. No sé, una mariposa, por ejemplo. La puedes agarrar, ¿no? Le ponga ahí el dedito. Pues tan chiquitas, la verdad, sí. O sea, tengo un amigo que está estudiando medicina, uno de mis ex jefes, y de repente, pues, se le ocurrió que estaba cortando carne, ¿no? Ya que la carne se corta, las chuletas, ¿no? Se cortan en una... Y entonces de repente, ¡pum! Y se cortó hasta aquí todo. Y ahorita pues ya no pudo estudiar medicina, pues quería ser cirujano, pues cómo operaba. Solo con la izquierda, pues es difícil. Y le salieron sus deditos aquí, pues entonces se veía curiosito. Sí, le salieron unos pedacitos, no creo que sean queridos. Porque, oye, las uñas, ¿por dónde van a salir? Sí, está saliendo, ¿no? Sí. Oye, sí, y le salieron sus deditos. 94, por favor. Bueno, para que veas lo que se puede hacer en la vida real, ¿no? Un caso verdadero. Pues sí pasa eso, porque, oye, es que esa sierra está muy violenta, ¿eh? Y la paga dice, ¡ay! Y no te das cuenta, de repente ya bailó Berta, ¿no? Oye, la mano, véndela. La vendes, ¿no? Ay, el alquilo. Bueno, ahora pues al 94 son los sujetos del impuesto. Artículo 94. Se considerarán ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las actividades de la empresa. Las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos. Bueno, vamos a ver después de esto, ¿verdad? Supuestos básicos, ¿verdad? Estos obviamente, pues de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, prestaciones, salarios y prestaciones pues establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Recordar que la Ley Federal del Trabajo tiene una correlación con la Ley del Seguro Social, ¿sí? O sea, son como que compis, ¿verdad? O sea, tú cumples con las normas de la Ley Federal del Trabajo y evidentemente tienes que también asegurar a los trabajadores, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, estos están regulados en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿vale? Ahí es donde regula el trabajo de los trabajadores en sí, ¿verdad?
¿sí? Entonces, todo esto es como parte, ¿sí?, complementaria de este apartado, ¿sí? Porque aquí dice, oye, es que aquí la NUC no se regula como es la prima dominical, por ejemplo. ¿Dónde se regula eso? En la ley federal del trabajo, ¿no? Aquí dice que se exenta tanto, pero no dice, oye, tienes que aplicar el 25%, ni nada. No, no dice nada de eso, porque ya lo dice la ley federal del trabajo. No dice cómo debes aplicar las vacaciones, ni nada, porque eso lo dice la ley federal del trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven, pues todo esto está regulado en este apartado, y obviamente por disposición tienes que tener asegurados a los trabajadores para que se consideren como tal, ¿vale? Oye, pero es que vino y trabajó 3 días y se fue. Pues esos 3 días que trabajó lo tienes que tener asegurado y ya después darlo de baja, ¿sí? ¿Qué le pasa eso, no? Hay trabajadores que llegan, trabajan 3 días, no les gusta y se sacan la mano. De limpieza y lo aseguran un día, lo aseguran, nomás trabajan un día y lo Pues puede ser, porque si los no los contratas la alta, sí, pues uno no puede entrar, ¿no? Sí, no puede. En muchas empresas, de hecho, pasa eso, ¿no? Pasa eso. Bueno, esta es para los trabajadores. Y luego vienen los asimilados, ¿verdad? Que en los asimilados ahí dice que empiezan desde la 1 y realmente empiezan desde la 2, ¿vale? Empiezan desde la 2. Pero vamos a ver la 1. Remuneraciones y prestaciones a empleados públicos. Las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando están por concepto de gasto, no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. A funcionarios. A funcionarios de la Federación, de los estados. Déjenme un trabajo. Aquí, póngalo. Ahí está la lista de trabajos. Un gusto. Entonces, remuneraciones, pues, y prestaciones a funcionarios de la Federación, de los estados y de los municipios, y de las Fuerzas Armadas. Yo nunca he entendido por qué se pagan las Fuerzas Armadas, pues esas son de la Federación, ¿cierto? De hecho, el presidente, pues es su líder máximo, ¿no? Es el general de 5 estrellas, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Pero siempre el señor Tenedor, las Fuerzas Armadas van por separado, ¿ah? Entonces son los consentidos del profesor. Y más en este sexenio que ya ven que les han dado cosas que dan miedo, ¿verdad? Ahorita ya les dijeron a los del ejército que van a tener que poner antenas. Fíjate, nueva actividad que tienen los del ejército. Andan ahí buscando, a ver dónde puedo poner una antena. Y andan ahí buscando un terrenito para poner la antena al internet. ¿Ah? Fíjate qué cosa más maravillosa. Entonces, esa fue una misión que les impuso el presidente el otro día, que la locura del emperador, ¿no? Cada día se le ocurre una nueva locura. Y digo, órale, ahora los del ejército a poner antenitas, ¿no? ¿Perdón? No, sí, ya le queda. Oye, es su penúltimo presupuesto, ¿no? Ya el que está ahorita. Y pues ya. ¿Perdón? ¿Dónde? No sube a comprobación. Comprobación. Por ejemplo, ¿verdad? Imagínate, le dicen a un cabo, ¿sabe qué? Llévese esta tropa, la vamos a movilizar a Colima. ¿Puede ser? Oye, ya ves que ahí está más peligroso que aquí, ¿no? Y ya ven que de repente van ahí 10 patrullas del ejército, ¿no? Se los van a encontrar en carretera. Es como normal, ¿no? ¿Sí? Y ahí van todas juntitas, ¿no? Y no se separan una de la otra, ahí van una atrás de la otra, ¿no? Y entonces, obviamente, pues esos soldados pues, tienen que comer, supongo yo, por ahí del camino, no creo que se vayan con hambre todo el recorrido. Digo, a Colima no está tan lejos, ¿no? Pero de repente los mandan a Chiapas. O sea, pues te vas a llevar un rato y llegar hasta Chiapas, ¿no? Y entonces, pues obviamente por ahí aquí le van 10,000 pesos para gastos, ¿sí? Y son gastos, pues, no sujetos a comprobación, pues si los gastan, pueden hacer un pollito, igual, bueno, 10 pollitos, o sea, un pollito cuando van a alcanzar, o sea. Y entonces, pues, echan ahí sus 10 pollitos los soldados, tienen que comer, ¿no? Son humanos, como ustedes comprenderán, y cómprense de una vez unas 7 cocas, entonces, ¿qué es, no?
Entonces, obviamente, pues ahí está, ¿no? Pues todo eso se considera que son gastos no sujetos a comprobación y se deberían considerar ingresos acumulables para eso. Ya sabemos que no los acumulan, pero vamos a pensar que sí lo hicieron, ¿de acuerdo? Entonces, pues aplica pues para funcionarios de la Federación, estados, municipios. Bueno, estos son los inmortales. Acá están los mortales y aquí los inmortales. ¿Por qué los inmortales? Pues cuando he visto que desaparezca un municipio. Pues no, ¿verdad? Pero sí, luego desaparecen las empresas, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo, ¿qué te gusta? Mexicana de Aviación. Pues según eso sigue viva, pero pues la verdad es que ya no vemos que huelen ni nada, ¿no? No sé, Interjet, por ejemplo. Se veía muy bien, ¿no? Oye, estaban padres los aviones y todo, y de repente ya dejaron de volar y están ahorita que quiebran. Pues ahí está, un caso de mortalidad de las empresas, ¿no? No ha quebrado todavía, pero pues probablemente va a quebrar. Entonces, por eso son los mortales y los inmortales, ¿no? Estos no les aparecen. Los patrones, me refiero, ¿no? Los trabajadores, pues sí, por supuesto, sí. Pero los demás, pues ahí sigue, ¿no? La federación sigue siendo la misma. Los estados, pues son 32, ¿verdad? Y hace rato que no se suma nadie. Oye, ya deben de poner uno nuevo, ya estamos cansados de esos 32, ¿no? Eran otros 10 o algo así. Oye, además aquí está chido, ¿no? Porque aquí, ¿cuántos municipios hay? 11. No, compañera, ¿cómo ahora pues son solo 11? No puede ser que no se lo sepa, ¿no? Oye, de repente en Puebla creo que hay como 300 municipios, ¿no? Y ya les dicen, de tarea para mañana se aprenden todos los municipios. Y dices, eso es una misión, así como que en la primaria, ¿no? Aquí no te piden eso. Pero oye, ahí sí, para que veas, ¿no? Oye, 350 municipios, es una verdadera matemática. Pasa eso en la vida. Entonces ahí está, Federación, estados, municipios. No hay, creo que 537 municipios en todo México, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, pues Puebla es el que tiene más municipios. Le sigue en Oaxaca y luego Chiapas, ¿no? Tercer mundo, diría por ahí un diputado. Bueno, estos realmente son los trabajadores, ¿de acuerdo? Trabajadores de las empresas, trabajadores del gobierno. Estos están regulados habitualmente por la ley de los servidores públicos, ¿vale? Que es el equivalente a la ley federal del trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen estos habitualmente? Pues el ISSSTE, ¿no? ISSSTE, términos generales, aunque algunos de los, sobre todo municipios y estados, pues también tienen seguridad social, ¿no? Un seguro social. Y luego, obviamente, están regulados en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De acuerdo? 123, apartado. Ley de los servidores públicos, que es como el equivalente a la ley federal del trabajo. Lo que pasa es que obviamente eso regula exclusivamente al gobierno, ¿verdad? Al gobierno. Entonces, ahí está. ¿Estos son los trabajadores, sí o no? Lo que cambia es el patrón, ¿no? Mortales y los inmortales, ¿vale? O sea, acá estamos hablando habitualmente de patrón con trabajador, ¿cierto? Y aquí hablamos de estos con los servidores públicos, ¿no? Digamos el Estado en términos generales con sus servidores públicos. Y a la verdad de Estado me refiero a todos los conceptos, ¿no? Federación, estados, municipios y fuerzas armadas, ¿de acuerdo? Así es como se estructura, pues, este apartado, los mortales y los inmortales, ¿verdad? No, pero ¿Perdón? no, ¿Cómo que no voy a borrar? Pues de borrar, loco. No, no voy a escribir, compañera, pues quisiera ir a escribir allá. Es que debe tomar foto antes. No voy a borrar esa parte todavía. Pues, bueno, ahora sí comienzan los verdaderos asimilados, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando veamos la parte del subsidio para el empleo, estos son los únicos que tienen derecho a subsidio para el empleo. Ya los demás conceptos, de aquí para adelante, ya ninguno tiene derecho a subsidio para el empleo. ¿Correcto? Pues solo aplica para trabajadores, tanto trabajadores de las empresas como trabajadores del gobierno, ¿verdad? El gobierno. Entonces, ya de la fracción 2 en adelante, ya no hay subsidio para el empleo, ¿sí? Como concepto en general. 2. Los rendimientos contienen los miembros de las sociedades educativas, así como los anticipados de las sociedades.
Rendimientos y anticipos que reciban los miembros de sociedades o asociaciones civiles. Los que están luego en los despachos, estos que están constituidos como SC, no, es SC, ¿sí? Sociedades civiles, luego les dan su comprobante de anticipos a cuenta de rendimientos, ¿verdad? Bueno, hasta el año pasado eso era padrísimo, de vida y todo, ¿verdad? Pero ahora con la creación de las, del régimen simplificado de confianza para personas morales, resulta que estos no son deducibles, ¿vale? Para efectos de las sociedades que están en el régimen simplificado de confianza. Eso me quedó un lío tremendo en eso, porque habitualmente lo que hacíamos, decíamos, ok, fíjate, hasta yo cuando estaba acá en mi despacho, nos reuníamos ahí en el merendero San Pancho y decíamos, vamos a repartirnos lo que quedó del mes, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿cuánto quedó? ¿No? Son 50,000. Ah, bueno, como 5 nos tocan de a 10,000 a cada uno. Y hacía las transferencias de inmediato, ¿verdad? Y ya quedaba eso repartido. ¿Por qué? Porque decías, bueno, tengo ingresos, ¿verdad? De 150,000, ¿no? Tengo las deducciones de 100,000, ¿vale? Incluida la nómina, por supuesto. Quedan 50,000, ¿eh? Que es la utilidad fiscal, ¿están de acuerdo? Y entonces digo, ok, puedo hacer deducibles los anticipos a cuenta de rendimientos. Entonces, ¿qué repartía yo? A mí, ¿sí? Si éramos dos socios, nos iba mejor, ¿no? Porque nos tocaban de a 25 cada, ¿no? Entonces, menos 50,000, ¿sí? De anticipos a cuenta de rendimientos. ¿Cuánto quedaba de utilidad? De hecho, si te quedaba algo es que no eras muy listo, que digamos, ¿no? Debías matarlo a la vista, ¿no? Y obviamente ya decíamos, somos dos socios, pues nos repartimos 25 para ti, 25 para mí. ¿Sí? Si lo dejas en la persona moral, ¿cuánto tendría que pagar? O sea, si no sacara estos 50,000, pues tendría que pagar el 30%, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sin embargo, acá pago con la tarifa, ¿sí? Y entonces con la tarifa luego ya ven que dan un resultado que puede ser un poquito menor al valor que pagarías del 30%. Entonces esa es la ventaja que teníamos aquí con los anticipos a cuenta de rendimientos de las sociedades civiles, ¿no? Que matábamos las utilidades y por eso nos reuníamos el día último, porque luego nos faltaba el cliente que a las 8 de la noche nos hacía una transferencia y digo, y las transferencias entran directas, ¿no? O sea, entran directo a la cuenta del despacho, ¿cierto? O sea, no puedes decir, no, allá después de las 7 de la noche ya no puede hacer transferencias. Pues esos llegan y ya, ¿no? Y entonces, ¿y ahora qué hago, no? Pues hacíamos un reparto adicional. Oye, el cliente nos pagó otros 10,000, por repartido nosotros esos 10,000, ¿no? Y entonces ya en lugar de 25,000 ahora va a ser 30,000. ¿Qué? Y bien, ¿no? Oye, pues hay que vivir. Y entonces nos gastábamos la feria así como me gusta, ¿no? Hombre, lo hacíamos antes de las cervezas, porque después de la cerveza capaz que le mandas al Juanito aquel, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado de la chévere para evitar errores, ¿no? En cuanto, oye, pues ir tokenizas ahí con eso, ¿no? Entonces, pues ahí está la deducción correspondiente. Se podía, si tú te quedaste en régimen general, pues esto lo puedes hacer sin problemas, o sea, matar las utilidades fiscales con los anticipos a cuenta de rendimientos de las sociedades, que además son deducciones autorizadas, ¿sí? O sea, tú tienes lana en tu bolsa y además deduces. ¿Qué cosa más? ¿Puede haber una cosa más bella en el universo? No son deducibles para el registro de personas morales. Tristemente. ¿Sí? Eso no ha caído bien porque antes sí eran deducibles y ahora no. ¿Vale? Por cierto, sacan una regla porque ya el fisco se dio cuenta de que pues muchos de Reciclo se han resistido a entrarle a Reciclo. Después que vimos los números, ¿no? Quedan bien poquitos. Pues ya dijeron, si te das de alta en julio, ok, no hay bronca, te lo van a tomar como pagos provisionales lo que hayas metido y a partir de julio puedes meterte a Reciclo. Si estabas equivocado. Ya habíamos dicho, ¿no? El límite para Reciclo de personas morales de cuánto era? 35 millones, muy bien. Correcto. ¿Sí? No, ya sé que no se acordaban, pero pues yo lo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Sí son deducciones para régimen general, pero los que están en régimen simplificado de confianza, personas morales, no lo pueden hacer. ¿Sí? Y además es que el monto de los ingresos es grande, 35 millones, ¿no?
Anticipos a cuenta de rendimientos. Ah, bueno, es que estos son, haz de cuenta, son como los dividendos de este apartado, ¿vale? Por eso, ¿a quién se los repartes? A los socios. A los compas, ¿no? A los socios. Pero luego algunos que están en los despachos también les toca, ¿no? El reparto de este apartado, pues también, pues ahí va la lanita, ¿no? Vale. Ande. No es tan chido porque no eres trabajador, ¿sale? Queda claro, pues, lo que hay que hacer en este tipo de empresas. Entre ellas entran los despachos, ¿vale? Porque muchos están constituidos como sociedades civiles, ¿de acuerdo? Entonces, hay que retirar lo que haya. Ahí. ¿Cuánto le queda? Su resultado fiscal. ¿Cuánto repartes de PTU? Gracias por tu participación. Bueno, luego a veces dejamos ahí 100 pesos. Pesos por empleado. De avaro por cacho, ¿no? Pues sí, un varo, ¿no? Dejas algo, ¿no? Puedes dejar algo. No sé, ¿para qué? No te... Nada más, es que eso no se ve mal porque pagas impuestos, ¿cierto? Pagas como si fueras asalariado, ¿sabes? Esto sí pagas, ¿no? Y hay que hacer recibo de nómina y todo, ¿vale? Sí, haces tu recibo de nómina. Recuerden que la ley dice que tienes hasta 3 días para hacer el recibo de nómina, nada más le ponga la fecha de pago. En este caso, la fecha de pago fue el día último, o sea que dice que mañana nos vamos a reunir, ¿no? Ya estoy ahí. Ya para medio set, ya, no, estoy pensando, ¿no? Oye, con este calorcillo, imagínate, pues más bien heladotas, ¿no? Y ahí repartimos el remanente distribuido. Es que así debe ser, ¿no? Vivir la vida loca. Oye, pues sí, yo te puedo decir otra cosa, pero es que esa es la vida, ¿no? O sea, lo puedes hacer ahí en la oficina, pero no es la misma opción, ¿no? Digo, porque puedes ir al Oxxo, que está ahí abajito, y traer una cerveza bien fría. Están frías ahí en el Oxxo, ¿no? Y echártela. Pero fíjate que no, como que no es lo mío, porque no hay botana, ¿no? Bueno, adelante, 3. No sé, ayer y tomo una vez por decir, no soy un hablador. Adelante. Honorarios a consejeros y comisarios. Los honorarios a miembros del consejo directivo, de vigilancia, ejecutivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Bueno, estos acuérdense, acá hablábamos de sociedades civiles, estos habitualmente estamos hablando de SA o de SDRL, ¿no? Que son las más comunes. Pero en general se refiere a sociedades mercantiles, ¿no? Los honorarios a consejeros, comisarios, administradores o gerentes generales son deducibles. Hay algunas limitaciones para estos conceptos porque ha habido grandes. No pueden exceder del sueldo de máxima jerarquía que haya en la empresa, ¿sí? No pueden exceder el total de los sueldos y salarios que se paguen y no pueden exceder del 10% de los ingresos acumulados. Y esto ya lo vieron de personas morales, ¿no? Pero, ¿cuál es la desventaja en personas físicas? Que estos pagan la tasa del 35%. ¿Sí? 35%, salvo que estén asegurados, pero la ley del Seguro Social prohíbe que asegures a los administradores generales o al presidente del Consejo de Administración. ¿Vale? Ya lo hemos platicado, ¿verdad? Que eso está prohibido. Hay una jurisprudencia de 1982 que dice, pasó algo. Pues sí, ya pasó algo, pero sigue estando prohibido asegurar a ese tipo de funcionarios. Si habitualmente no son asegurables, ¿no? Comisario. Recuerden que el comisario es el que se encarga de la vigilancia de las empresas, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Sí es de este grupo, Elizabeth Jiménez? ¿Sí? Que capaz me están trayendo de otro grupo y pues había que ir a entregarlo al emisario. Bueno, entonces, de la desventaja, recuerden, todos los demás asimilados pagan con tarifa, los únicos que pagan con tasa son los honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales, ¿sí? Para que lo guarden en su mente, ya lo empezaremos a ver a partir de mañana, ¿eh? De mañana, porque mañana vamos a empezar para acá, ¿verdad? Sí, que
Estos son los únicos que pagan a la tasa del 35%. Mañana ya veremos casos de esto. Los administradores y gerentes generales no, y habitualmente los comisarios tampoco porque no son parte de la empresa. ¿Sí? Lo normal es que los comisarios no sean parte de las empresas, porque son los encargados de la vigilancia, ¿verdad? Y entonces habitualmente son externos, ¿correcto? Entonces, esos son de los asimilados, de los pobres asimilados, ¿verdad? Porque pobres, oye, les pagan, cobran el 35%. ¿Cuáles son los que no se pueden asegurar, no? Los comisarios y los administradores generales. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, así que son los consejeros. Bueno, por ejemplo, no sé, el consejo de administración de Pemex está integrado por 10 personas. Esos son los consejeros, ¿de acuerdo? Por cada sesión que van, les pagan más o menos como unos 20,000 pesos. ¿Vale? Entonces van a la sesión de octubre, 20,000. Van a la sesión de noviembre, 20,000. Oye, va a haber una extraordinaria, 20,000. Porque no se pueden asegurar, no se puede, porque no son trabajadores independientes. ¿Sí? Exactamente. Los consejeros y los comisarios los administran. Pero los que sí está totalmente prohibido, o sea, no, que no los puede asegurar por nada del mundo, son a los administradores. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Administradores como el CEO. Sí, CEO. Es que habitualmente el CEO es el que... Mero, chaputero, ¿no? El jefe de jefes más. Bien, adelante, por favor, conmigo, 4. Honorarios por servicios Honorarios preponderantes. Adelante, compañero. Ay, calla. No son tantos. Continúa, acabe toda la fracción. Preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones del club. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos. Por los conceptos a que se refiere la fracción 2 de este artículo 100 de esta ley. Termina toda la fracción cuarta, ¿no? Todavía le falta poquito, ¿no? Sí, termina. Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año del calendario de que se cambie, las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por el escrito al prestatario con cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio. Si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron el 50% del total de los percibidos en dicho año del calendario, por los conceptos a que se refiere la fracción 2 del artículo 100 de esta ley. Ya terminado. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las revisiones correspondientes. Bueno. Y ahí termina la cuarta, ¿verdad? Honorarios preponderantes. Este es un concepto que se ha utilizado, mal utilizado. ¿Por qué digo mal utilizado? Porque ya decíamos, ¿no? Vas a entrar al SAT. Entonces, algunos de aquí, pues a lo mejor tienen ese sueño de entrar al SAT. Bueno, algunos, hay que todos. Oye, los satánicos, ¿no? Es una cosa bien chida, ¿no? Entonces, ahora yo quiero entrar al SAT. Ah, pues es un sueño interesante, ¿no? O al Seguro Social. Oye, el Seguro Social está chido, ahí pagan bien. Tienen chance y entren. Bueno, entonces dicen, ok, lo vamos a contratar por honorarios. ¿Sí? Preponderante, pues es el único lugar donde trabajas, pues ahí te jodes, ¿no? Es el lugar único. Y además digo que son mal utilizados porque resulta que entran al SAT y tienen que checar. Dices, o sea, ya no cuadra, ¿no? ¿Sí? Porque ustedes recuerdan cuáles son las cosas que identifican a los trabajadores, pues que tienen un patrón, que tienen una jornada de trabajo y evidentemente la jornada es con la checada, ¿no? Pues ahí te ves. Y obviamente, pues que tienen el pago de un salario. Tú no puedes saber si es salario o si es honorario, ¿verdad? Por supuesto, o sea, es complicado de repente identificar eso. Entonces dices, bueno, estos que entran al SAT los meten habitualmente como honorarios preponderantes, ¿sale? Es la máxima actividad.
Deben ser en las instalaciones del prestatario. Pues sí, trabajan ahí en el SAT, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y obviamente sus ingresos deben ser más del 50% ahí. Pues es todo, ¿verdad? Porque ya ves que lo tienen ahí desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Pues ya, ¿dónde vas a cambiar? En otro lado, pues ya no da tiempo, nada, ¿no? Antes del primer pago debes comunicar por escrito que tus ingresos exceden del 50%, ¿verdad? Y si omites la comunicación, se aplicará la retención. Te explico. Antes de que des el primer pago, ¿sí? Antes del primer pago, debes comunicar por escrito que tus ingresos son más del 50% para que te retengan como asimilado. Por ejemplo, en ese caso del SAT, ¿no? Sí. Tú le avisas al SAT y le dices, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué pasó esto? Pues es por eso, ¿no? Y ahora, fíjate, cuando yo comencé a trabajar en honorarios, vamos a poner ejemplo, ¿no? Comencé a trabajar por honorario y estudiaba aquí, ¿sí? Así como ustedes. Estaba en sexto semestre, cuando puse mi despacho. Entonces yo era rebeldísimo, ¿no? No estaba tan chico, la verdad que ya estaba más grande que ustedes. Yo salí de 27 años de la universidad, o sea, estaba así como de chamaco, pues ya no estaba. Porque, pues, ya estudié la carrera de técnico, luego me dieron prepa, tuve que hacer la prepa, y pues ahí perdí 3 años, ¿no? De vida. Y entonces, pues dije, voy a poner mi despacho, y puse mi despacho, ¿sí? Yo tenía 3 clientes, ¿no? Fíjate, pero así soy yo de tiro para adelante, ¿no? Tenía el cliente A, el B y el C. Del A recibía algo así como 8,500. Del B, pues eran como 2,500. Y del C eran como 1,000. ¿Eh? ¿Puede ser? ¿Cuánto nos da la suma? Con ustedes. 12,500. Eso. Obviamente dividan 8,500 entre 12,500. 8,500 entre 12,500. Ese es el 68% de mis ingresos, ¿están de acuerdo? Es más de la mitad, ¿sí o no? Que yo puedo haber optado. Obviamente es que para nosotros eso no nos importa mucho porque saben de contabilidad y todo eso, ¿no? Pero imagínate para un ingeniero que no sabe nada de contabilidad y que es muy acá, muy tirado para adelante, ¿verdad? Pues eventualmente puede ser que sí le costee, mejor irse por asimilado a salario, ¿no? En ese supuesto caso. ¿Qué le pasó? Y entonces, obviamente, ¿verdad? En ese caso, podría decir, ok, lo meto como honorarios asimilados. ¿Se podría hacer, sí o no? Es más de la mitad. Yo, de hecho, ahí tenía computadora en las oficinas de mi cliente, iba ahí, trabajaba ahí, hacía las declaraciones y las entregaba para que las pagara. ¿Puede ser? Más allá yo mismo las pagaba. Estaban en stock y me hacía el pago. Y ya. Pues es que eso es un rebeldísimo, ¿qué quieres, no? Bueno, en aquellos tiempos no había eso, ibas a pagar al banco. Entonces, no era un problema en general. Entonces, esto entraba como asimilados a salarios porque yo estaba ahí. Pero esos sí eran asimilados porque obviamente yo tenía que entregar la declaración el 17 y ya saben, ¿no? Cómo somos los mexicanos, ¿no? Me presentaba el 15 y estaba ahí hasta las 3 de la mañana. Puede tirar para adelante, ¿no? ¿Se puede hacer eso? 15, 16 y 17 estaba ahí hasta morir, ¿no? ¿Sí? Pues sí, pasaba eso en la realidad, ¿no? Ya sé que somos así los mexicanos, ¿no? Y al 17 entregaba la declaración. ¿Había algún problema por eso? No, ninguno. El 17 tenía que entregar, ¿no? Los pagos provisionales. Aquí está el pago y ya lo mandamos al banco también. Ya se pagaba, ¿no? ¿Ok? Pues ahí está, ¿verdad? Cumplía los requisitos. Si era preponderante, sí o no. Pues es más del 50. ¿En las instalaciones del prestatario? Sí, porque ahí tenía yo equipo de cómputo para hacer las declaraciones. ¿De acuerdo? Avisé al prestatario que me retuviera como si fuera un honorario asimilado. Sí. ¿Cuál es la desventaja de estar en asimilado? No hay deducciones. ¿Ves? No hay deducciones. Si estás en honorarios, puedes meter las deducciones, ¿cierto? O sea, la papelería, la gasolina, mantenimiento del vehículo, todo eso. Entonces, hay que considerar eso. Pero si eres un ingeniero y eres bien tirado para adelante, ¿no? Que no te vale, ya que los ingenieros son así, ¿no? Y entonces dices, pues a lo mejor sí le conviene estar como asimilado a salarios. A nosotros tal vez no, ¿verdad? Porque pues no sabemos hacer declaraciones, no hay que pagarle un contador, él tiene que pagar un contador seguramente para que le haga las declaraciones, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues puede ser que no le convenga. Siguiente fracción, vamos a ver los otros dos. Mensual, anual y diario, sí.
Bueno, adiós si exceden de 400,000. Adelante. Sí. Sí. Si no le dice al patrón que le siga reteniendo, porque a lo mejor yo estaba así este año, ¿no? Y al año siguiente, ¿verdad? A este que le cobraba 2,500 le cobro yo, ahora ya te voy a cobrar 10,000 porque eres muy puede ser que se vuelva preponderante, ¿no? Pero si no aviso nada, pues por lo pronto me siguen reteniendo. ¿Están de acuerdo? Entonces ya no procede la retención. ¿Sí? A hacer una carta donde le digas, quiero que me retengas como asimilado. ¿Vale? ¿Okay? Siguiente, por favor. Honorarios de personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales. Los honorarios de personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que ustedes personales independientes, cuando comuniquen por escrito al empresario que opten por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Comunicado por escrito, ¿verdad? Esto es interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquí estos dos no serán preponderantes, ¿cierto? ¿Por qué no eran preponderantes? Es menos del 50%. Pero acá me abre la posibilidad, ¿no? Este era una persona moral de régimen general y a una persona física de actividades. Pues aquí entra, ¿no? Entonces todos podrían estar por asimilados. Este por preponderante y estos entrarían por la opción siguiente, que es la fracción quinta. ¿Cuál es el requisito? Pues que sean de personas morales y sean personas físicas con actividades. Persona moral cualquiera, ¿no? Pues, oye, una sociedad civil, ¿sí? Es persona moral, ¿cierto? Y persona física por empresariales, pues ahí sí, hablo empresariales. Comunicar por escrito, hago una carta donde le digo, quiero que me retengas en los términos establecidos por la ley, ¿vale? Y entonces ya queda la retención. Estos quedarían de acuerdo a la fracción cuarta, ¿sí? Y estos dos podrían quedar en los términos de la fracción quinta. Y ya me olvido de hacer pagos provisionales, presentar DIOT y todo eso, ¿no? Y hago mis declaraciones como si fuera yo asalariado. ¿Quién hace las declaraciones de asalariado? Eventualmente el retenedor, ¿cierto? 6. Este es como que la mina, ¿no? Es una cosa ahí espectacular. Ingresos de personas físicas que optan por pagar conforme a Okay. los ingresos que perciban las personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, por actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a las personas que efectúan el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Comunicado por escrito. Fíjate qué cosa más maravillosa está ahí. ¿Eh? Es decir, no suena nada, suena todo y a nada, ¿no? Pero eso está padrísimo de vida. Porque, por ejemplo, llega la empresa, ¿verdad? El electricista. Si, oiga, estas lámparas ya se ven muy mal, déjeme le cambio toda la instalación y todo el cotorreo. Y dice, ok, cámbielo. Ya hace todo el cambio y dice, son 30,000 pesos por el arreglo. Y luego es caro eso, ¿no? Y entonces, qué alegría. Me pasa la factura, por favor. Y dice, uy, híjole. Uy, ahorita no, joven, no. ¿Pasa en eso? ¿Pasa eso en la vida real? Y entonces agarra los 30,000 y dices, págale un vale en la caja y lo metes a no deducir, ¿cierto? Pues mal hecho. Muy mal. ¿Eh? ¿Qué es lo que puedes hacer? Aquí está la mina, ¿no? Es de actividad empresarial, ¿sí o no? Fontanero, electricista, ¿no? Entonces, tú eres persona moral, estás recibiendo el servicio, y entonces le puedes decir, oye, no te preocupes, fírmame esta cartita, ¿ah? Donde me solicitas que te retenga el ISR conforme a la fracción sexta del artículo 94. ¿Sí? Dice, uy, jefe, pero es que quedamos en 30,000. ¿Ah? Yo quiero 30,000. Está bien, ok, perfecto. Está correcto, ¿verdad? Y entonces te digo, entonces te voy a pagar 34,000 menos 4,000 de ISR. Por decir un caso, ¿no? ¿Cuánto quedaría? Hay que calcular esto, obviamente, pero con la tabla, obviamente. Más barato que meterlo a no deducibles. Sí, si lo metes a no deducibles, luego ya ven que cuando sacas el resultado fiscal, tienes que restar los no deducibles para sacar la CUFIN. Y entonces esto como que pues ya no da. ¿Eh? Ya no da.
Y entonces aquí dices, oye, pues no está mal, ¿no? O sea, te cuesta el 30%, ya para empezar, porque no es deducible, ¿cierto? Ya son 9,000 pesos de puro ISR. Y luego todavía cuando sacas la COFIN dice, resta los no deducibles. Y dices, otra vez, sí, otra vez pues no los pudiste restar en las deducciones, ¿cierto? Y luego lo tienes que restar del resultado fiscal para las utilidades fiscales netas, ¿cierto? Y entonces es un doble golpe para el empresario. Y acá dices, ¿esto es deducible? Sí. De hecho, los 34,000 son deducibles, como sueldo, ¿no? Y el ISR, pues, aunque tú a lo mejor lo tuviste que pagar por el acuerdo que tienes con el fontanero, pero ya está. Tienes que hacer 2 cartas. Una, donde pida que le retengas o sea, me pidas que te retenga. Y 2, el recibo, ¿no? Donde recibe la feria, 30,000 varos, que es un recibo de nómina, timbrado, CFDI, que tú lo haces, no creas que lo hace, tú se lo haces ahí en la nómina, y listo. ¿Y es deducible? Sí, sí es deducible. Entonces, hogar, ¿no? Es un recibo de nómina, un CFDI. ¿No? Y ya puedes deducir. Y eso aplica, oye, aplica para el fontanero, aplica para el pintor, aplica para el electricista, aplica para el de las llantas, ¿no? Que nunca da factura. Oye, no está mal, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerlo deducible? Sí. ¿Qué necesito? Pues probablemente si quieres verte así ya muy técnico, pídele la identificación. ¿Eh? Pides la identificación y con eso lo das de alta y listo. Fíjate, es una cosa interesante, ¿no? Para efectos de poder hacer deducciones que eran no deducibles inicialmente, ¿correcto? Entonces puede ser que tú digas, me vale que se joda, que se vaya no deducible, está bien. Pero si lo puedes hacer deducible, mejorar lo deducible. Quedas muy bien, ¿eh? No, es que eso lo hice yo. Soy yo de rebeldista. 7. Ingresos por ejercer la opción otorgada por el empleador. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada al mismo para adquirir, incluso mediante la suscripción, acciones o títulos que representen bienes, impuesto alguno o un precio menor o igual al del mercado que tengan muchas acciones o títulos de valor al momento del ejercicio de la acción. Independientemente de que las acciones y títulos de valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo, el ingreso acumulable será la diferencia que existe entre el valor del mercado que tengan las acciones o títulos de valor sujetos a la acción. Al momento en el que el contribuyente ejerce la misma, el precio establecido al otorgarse la acción. Bueno, esto lo explico así rapidito, ¿verdad? Esto se hacía en grandes empresas. En la pyme esto no procede. ¿Sí? Por ejemplo, el director creativo de Televisa, ¿sí? Gana 100,000 pesos en sueldo, ¿sí? Y gana 500,000 en acciones. ¿Sí? Total, 600,000. Televisa cotiza en la bolsa, ¿cierto? Y entonces le dan estos 500,000 en acciones de Televisa. Y habla, partes relacionadas, a lo mejor lo hace Cablevisión. ¿Cablevisión es parte de Televisa? O Univisión también, ya ven que ahora ya es. Son partes. A decir, oiga, ¿y por qué le dan en acciones? Bueno, porque este es de los altos jefes de la empresa. Y obviamente, ¿qué pasa si las acciones suben? Va a ganar más, ¿cierto? Entonces, él va a buscar que las acciones cuesten más, ¿sí o no? Seguramente. ¿Eso le conviene a la empresa? Pues obviamente que le conviene a la empresa, ¿no? Y entonces, claro, dice, ok, se la vamos a dar ahorita a 10 pesos, ¿verdad? Pero si la acción sube a 11 pesos, me parece que es muy poquito, ¿verdad? Pero estás hablando que subieron de 500,000 a 550,000 pesos el valor del ingreso, ¿cierto? Dice, cuando las vendas es cuando hay ingreso acumulable. ¿Eh? Digo, esto pasa mucho en las grandes conglomerados. En las pymes no pasa eso, las pymes nunca se pagan con acciones. ¿Perdón? Bueno, la opción la ejerce hasta que vende las acciones. Si va guardando los papeles, o sea, las acciones, no hay ingreso, ¿cierto? ¿Por qué no hay ingreso? Es que no la ha hecho efectiva. Se han hecho efectivo ese valor. ¿Cuándo va a haber ingreso? Pues cuando sea efectivamente cobrado. Normal, ¿no? ¿Se acuerdan que el sueldo, los ingresos son hasta que los cobras? Y entonces, estos 500,000 los vas a cobrar. Y a lo mejor puedo juntar
500,000 de este mes, más 500,000 del mes que viene, y a lo mejor al final del año tengo 6 millones de acciones de la compañía y decido venderlas al final del año cuando se reportan las utilidades. Si fueron buenas las utilidades, seguramente van a subir, ¿cierto? Y entonces ya no van a valer a 10 pesos, sino pueden valer a 11, y entonces yo ganaría más. En ese momento se vuelve ingreso y tengo que pagar el impuesto. ¿Correcto? Muy bien, pues si les parece, pues esto que le dejamos por el día de hoy. Mañana pregunto al llegar, ¿verdad? Yo le iba a pagar. Mañana pregunto al llegar, ya saben ustedes.